Sa blazing hatawan on stage en antes, ahora un caliente asunto el requiere el de ustedes comentario. Porque makita observa el Fire Prevention Month na mes de marzo. A ver, ay sabi kita mga flaming, opinion di ka Max. Las visiones y opiniones expresadas por el huésped no necesariamente está o refleja con el compañía y la administración. Además, las visiones y opiniones de los netizen gente refleja aquellos del host, programa, la gestión y el network. Según kun Camille Shane Labay, por eso kita observa el fire prevention na mes de marzo, kay amo el mes donde ta principiaya el summer. #MorePowerMacTV. Ese también el opinión del mga kapamilya di aton. Kasi mostly na March mga selkwan. Pachinangat kay makasi coming el summer. Na tiempo lang sé que el del otro kita secas durante February. Pues hindi kala ablang Marso lang kay anytime any moment ta chenigat kay mano. Depende kasi sa mga gente si kilay sa takwida ba. Nung sabi yun, sir, pregunta tu na bombero. Ahora el clarificación del agencia concerne sobre este asunto. Kasi el Presidential Proclamation 115-A yasi kunak por ser el marzo amo el start del summer months. Sa summer months amo prevalent kat el quema, mas mucho quema ese mga tiempo de summer. Antes, amo kasi considered as the start of the hottest period of the year. Pero ahora, due to the El Niño phenomenon, tiene mas earlier time. Kita caliente el tiempo. Ahora el aviso para na buen del todo. Sí, tapidi kita kooperasyon di ato na publiko, especially na traffic, si tamina sila tapasal fire truck di ato, dalera pasa, para dali camino, para bonamente el viaje dali ato mga partes, ita responde na mga kema. Secondly, si Jutay pa kema pikureya dali anunsyo, pati si during takema sila mga basura kaya mga seko ng lugar, pabor lang kayo tabisya, no deha kunese. Pati si mga smokers, itabuta nyo sila mga cigarette butts, dapat buta na proper way, hindi alya na mga onde tiene mga kosa para kema, be it akil mga seko sakate or mga basura. Pati LD aton mga tapidi kita era si tausam ng mga kandela kay Tiempo Brown nag-ara, be sure nga tabisya kunese. Never leave akil mga lighted candles or mga lamp, mga unattended, especially si cerca ng mga kurtina o cerca ng mga flammable materials. Y para na siguiente domingo, en conexión con el observación del International Day of Happiness, Kamax, ¿qué modo ba ustedes tamidi el se llama alegría? Man-post el de ustedes opinión na facebook.com/MacTV diatonste. Tapare segale que el marzo amo de con todo caliente mes. Por eso te está doblado el preparación de la agencia concerne prevenir mga caso de quema. Pero notable también que más que cosa tiempo ahí puede ocurrir el incendio. Como cosa y experiencia ese kapamilya que na otro ya puede le quedar un buen samaritano. Del semana pasado, marzo 3, ya está dolorido mga cuantos residente de Hilltop, Sitio Luyahan, Barangay Pasunanca, por causa na incendio. Ya principia según el quema na un kusina donde tiene residente el takusi y ya puede con este deja. 10 cacerías el llaman upod na fuego que hecho de light materials. Incluido ya aquí el casa de Rogelio Saga, 43 años el edad, un antes security guard. Cerca a las 8, alisin daw Tamira TV. So, gritas di mujer kay quema daw. Naya de el TV, el corre para na tangkal del puerco, ya base agua. Sin pensar el seguridad del mismo cuerpo, ya procura apacigua Señor Rogelio el quema particularmente na area donde a principio para hindi man kalayat na otro parte casa del vecinos y también de suyo. Pero No puede atracar malente que el fuego muy fuerte kayo. pensando que el familia de suyo na casa pa, enseguida se Elia entra na su casa para salvar kanila. Namire na kaya, ya corre pa adentro.
Ya corre pa adentro, busca di mi anak kaya corre kita lihat na kwarto. Sila gali pwede asali. De aquel momento, su anak mujer si Robelin Saga, ya puede queda como un héroe na su hermana menor. Na aquel lang mayor 5 años pwede asisali kung hindi su menor. Alam no pwede pala sa cerrada na puerta kaya tiene lock arriba. Nasubilan na case para pwede ingkan sa kita lock arriba. Abi amma kala pwede le sale. Bueno, el gas le rebenta tale arriba. Cuando tale arriba, ala pa yo gole kay mo yo gale yo. Por causa na heroe acto di Rogelio para salvar nada y vida, ya sostene ele quemadura na su izquierda brazo donde tatomale bajo ahora na medikasyon. Al advice di mio, siguro kat sila, si ko sila tasin na kasa, kusina sila, bidisita sila, bisya sila na kasa, numa sila deha. Notable que el gobierno local hace ahora manera para extender asistencia para kanila y na otro víctima también de incendio. Durante mga insidente de emerhensya, ta pwede kita realiza que maskin pakilaya, ta pwede kita queda un héroe. Willing sacrificia el vida para na buen del otro. Además, para salvar nada y vida na insidente de incendio, ta pwede kita sustender mga cuantos quemadura. Cosa ba remedio kita debe aprender para pwede kita guardia la salud. El sostener quemadura o burn injury por causa na calor del agua caliente, yan pisi caliente aceite o ya puede agarrar fuego. Aba, terrible gayot el dolencia. When we say superficial burn, afuera lang sila. So, afuera lang na epidermis, the skin. When we say partial thickness burn, included some del dermis. Then, el full thickness burn, entro el subcutaneous, muscles, and sometimes el bones and organs sa ele. Cosa ba el propio health remedy para cura mga quemadura depende na klase de burn degree. Debe kita nung makita connect toothpaste, aceite daw, tomatis. Pone lang kita akelo, running water na faucet. Man-irrigate lang to for 10 to 15 minutes. Kasi kita seka, tapos ustedes con el burn, then amara. Pero nung mga ustedes sa serbenta kel ta inchayale no, tam blister le. Kaya kung abrikel na man enter infection. Na third ya kel full thickness burn, nung makit mete con el burn part, papaanay ustedes kabar, libag kita no hospital derecho. Icamax, para evita kita sostener mga quemadura, especialmente na tiempo de quema, este ahora mga layman's guide to fire survival. Si for example, no talaga kita nakasa tako si kabarchene ya, what do you call this? Bigla ya arde. Bigla ya umya or ya arde el karahay. Cosa kita debe hacer? Actually, tiyan kita manada ko sa pwede ase, pero nung kagat kita usa agua. So once taardel karahay, pasya kita agua. So el tendency de ese tan explode el oil and then tan scatter el oil. So only tagindal oil tas sigis el fuego. El cosa lang kita pwede ase is saka trapo muhaw. So tapa kita con el karahay. Kay el oxygen adentro de ese tan consume el fuego. Once no hay ma-oxygen, taapagay el fuego. Okay, si tausa kita el fire extinguisher, tiene lang kita palabra dapat akorda. El 4-letter word pass. First, the letter P means pull the pin. Aim the nozzle. Squeeze the trigger. Spread side to side on the base del fuego. So, ansi na tausa el fire extinguisher. Okay, si ustedes trap adentro casa, cera tul puerta pero numa tamen man lang. Kay baka tiene pa adentro ya queda, ay queda sila trap. Pwede tamen si talito na kwarto and then na unlaw kwarto el takema, tapato de tela el abajo na on del puerta para hindi entral umo contigo adentro. So and then anda to na bentana, pidito auxilio ng mga bisinos. Si ustedes tamen man involved kay mal kamisa. So, pwede ustedes man stop and then drop. Then man ligid-ligid lang to, man roll. So, bira-bira hasta apaga el fuego. Ojalá este mga tips ay esta grande ayuda con ustedes si en tal caso ay ocurrí mga incidente de incendio.
Sinde propio datong aksyon ng mga kaso de burn injury y tiempo de quema, posible ay resulta este na seryoso kondisyon. Por eso, guardia gatita la salud del datong pamilya. Kaya si healthy sila, everybody happy.